hemos venido hasta aquí, a Mallorca, porque una de las organizaciones con las que colaboramos, Satia, ha recibido imágenes de una granja y nos ha pedido apoyo con la investigación. La cosa es que nos llegan unas imágenes a la asociación, vemos una situación que no nos gusta nada. Al ver esas imágenes, pues decidimos contactar con ARDE porque sabíamos que estaban más especializados en estos temas y queríamos verificar con ellos pues toda esta situación. En este reportaje profundizaremos en una de las empresas cárnicas más polémicas del territorio español. Miles y miles de euros en multas, unas supuestas gallinas camperas, unos vecinos afectados en lucha y un informante dispuesto a revelar lo que esconde el interior de la pesadilla del Llucmajor. Avícola Ballester es la empresa avícola más grande de las Islas Baleares. Sus granjas albergan a más de 300.000 gallinas, con una producción de más de 200.000 huevos cada día. En 2017 alquilan un terreno en el municipio de Llucmajor y comienzan a ampliar sus instalaciones para albergar hasta las 135.000 gallinas actuales. Inicialmente todo el mundo se estaba quejando a través de las redes sociales, entonces ya decidimos un día nos juntamos en Bahía Grande, varios vecinos a tomar una decisión porque no sacábamos nada a la administración, en concreto el ayuntamiento, año tras año, copia y pega, todo está ok, permisos en regla, tienen todas sus licencias correspondientes y no podían hacer nada. Nos juntamos e iniciamos un proceso primero como de investigación para saber si de verdad estaba todo en regla. Y yo pues me propuse pues revisar un poquito qué legislación le aplicaba a esta granja y ver un poquito a ver si estaban cumpliendo de verdad o no. Y a los 10 minutos de estar revisando legislación ya me di cuenta de que no tenían nada de los permisos que decían, por lo menos a nivel ambiental. Tenían inicialmente 120.000 gallinas y necesitaban esa autorización. Y todo aquello que habían ido diciendo que estaba todo ok, Seprona y el ayuntamiento, no era cierto. Este proyecto en principio no es autorizable, de hecho no deberían haberlo puesto en exposición pública porque aparte de la autorización ambiental integrada está la ley de evaluación ambiental de proyectos y esa ley de evaluación ambiental de proyectos te dice que si tú has construido una actividad que debería haber pasado por ese procedimiento sin haberla pasado, pues que ese procedimiento no es autorizable. Hicimos un montón de alegaciones de las que nosotros sabíamos porque el proyecto es bastante complejo, pero en otra parte como urbanismo, por ejemplo, que no sabíamos, entendíamos que eso también se había construido de aquella manera y todavía estamos esperando a que se nos diga algo, se desautorice ese proyecto como realmente por ley tiene que ser. Hemos pedido dentro de esas quejas que nos dieran feedback sobre lo que se estaba haciendo al respecto y en ningún momento se nos ha contestado. Nosotros pedimos que se cumpla la ley que hay, que es una actividad irregular sin el permiso ambiental integrado y al no tener esa autorización, a mí no me pueden decir que esto es un proyecto nuevo. Hay una cronología de ayuntamiento informando a los vecinos que está todo ok, que sus permisos están ok, desde el 2019 en redes sociales. Y nadie está haciendo nada, ni el gobierno, ni la consellería correspondiente, ni el ayuntamiento. No es solo lo desagradable que es mucho. No hace falta ser ni médico, ni ser muy entendido en la materia, porque el respirar amoníaco saludable no es. O que tengas moscas por todos tus alimentos. Estamos todo el día echando insecticida, porque tenemos miles de moscas. Van a la comida, van a la nevera, hacen ruido. Si tienes un bebé, ya ni te cuento, porque ¿cómo le vas a dar de comer? Problemas de no poder disfrutar de tu casa, de no poder hacer ningún evento con vecinos ni amigos en tu casa, porque estabas a la expectativa de ver si huele o hay 100.000 moscas y no se puede comer. Solución, si no te alquilas algo fuera, es cerrar, poner el aire acondicionado y estar encerrado. Tu vida día a día de tener una ventana abierta en verano, no lo puedes tener. Toma el sol fuera, toma el sol fuera. Ya te puedes poner la botana hasta la cabeza. En la actualidad, no consta públicamente que la granja disponga de autorización ambiental integrada, por lo que sería una actividad no autorizada y por lo tanto ilegal o irregular. En 2023, la granja recibió 150.000 euros de multa por no disponer de dicha autorización, un trámite obligatorio para las explotaciones de más de 40.000 gallinas en España, y por tener una plataforma de excrementos de casi 5.000 metros cuadrados junto a la granja.
Uno de los principales problemas es la acumulación de estiércol de tantos miles de animales. Evidentemente hay un problema en Mallorca, en casi toda la isla, de nitrificación de los acuíferos, ¿no? Hay demasiados nitratos. Nadie controla realmente cuánto estiércol y nitrógeno, por tanto asociado, se está infiltrando en la tierra. En la zona de Llucmajor es todo el mismo acuífero. Si tú contaminas en un punto, todo el acuífero de la zona queda contaminado. Esta granja produciría unas 7.400 más o menos toneladas, miles de toneladas al año de estiércol. No tienen aquí el terreno suficiente para asumir ese estiércol. Nitratos, en teoría, la Consellería de ahora que se llama del mar y del agua, tiene una serie de puntos, de pozos donde hace mediciones. Pero para la zona de Llucmajor, concretamente cerca de esta finca de la macrogranja, no se han hecho mediciones desde el año 2013. No tenemos datos de nitratos en el acuífero. Con esta polémica de las granjas, tanto de Llucmajor, de las quejas que ha habido, como la de Sineu, la Administración ha salido en defensa del producto local, diciendo que tenemos que proteger nuestra industria agroalimentaria porque esto significa autosostenernos. En realidad, todos los insumos, todo lo que utiliza la granja, viene de fuera de la península en barcos. Vendrían las gallinas pequeñitas, aquí no hay cría de gallinas, vienen de la península. La comida vendría de la península y luego encima las gallinas se llevarían a sacrificar a la península también, porque aquí no hay unos mataderos con una capacidad para matar a tantas gallinas. Hablan de producto local cuando en realidad todo lo necesitan de fuera, los animales, la comida, toda la maquinaria incluso producida fuera, o sea, locales que han vivido aquí las gallinas, han contaminado aquí, han puesto el estiércol aquí. Lo que nosotros vimos en esas imágenes es que, bueno, ya no solo que estaba totalmente lleno de porquería, o sea, daba una situación de dejadez por parte de los trabajadores. Aparte también se veían muchos roedores en la zona y eso nos llamó mucho la atención. Y bueno, otra cosa que también nos llamó muchísimo la atención fue la cantidad de cadáveres que vimos que estaban pues conviviendo con gallinas vivas. Y esto pues nos hizo como querer tomar parte en este asunto y querer investigar y sacar realmente lo que había detrás de esto. Nos dirigimos a reunirnos con el informante para obtener información de primera mano sobre lo que ocurre dentro de esta granja. Durante los próximos días nos ha comentado que va a estar documentando lo que ocurre dentro de esta explotación y nos irá comentando lo que encuentre. Bueno, muchas gracias por recibirnos. De nada, vosotros. Cuéntanos un poco cómo, vamos a hablar de cómo fue todo. Cuéntanos respecto a la primera vez que fuiste a este lugar. La primera vez, pues evidentemente fue la más chocante porque pues, uno no sabe lo que se va a encontrar. Fui hasta allí con ganas de saber un poco la realidad, ¿no?, del tema. De hecho, antes de entrar, antes de abrir la puerta, ya el hedor era insoportable. Luego ya abrir la puerta y nada más dar un paso, ratas corriendo para arriba y para abajo, subiendo y bajando de las estructuras, en plan, sálvese quien pueda, supongo que asustadas, claro. Y nada, la sensación fue como de, es decir, veías aquello, o sea, sin entrar del todo ya veías una cantidad de gallinas amontonadas unas encima de otras. Había heridas, había falta de plumas
pero estaba claro que no estaban muy saludables. Muy triste, muy triste. ¿Y qué dirías respecto a los cadáveres que viste de las gallinas? Terrorífico. A mí me daba mucha impresión el pensar que llevaban ahí días, porque había gallinas muertas en diferentes estados de descomposición. Algunas daban la impresión de que habían muerto recientemente, pues supongo que por el brillo de los ojos o por la cantidad de polvo que tenían encima. Luego otras que estaban pues ya en los huesos, o sea que llevaban allí mucho tiempo. Una impotencia muy grande. Y pensar que eso es lo normal. Es que he ido varias veces y está siempre igual. Siempre hay cadáveres por en medio, hay ratas ahí. Daba la impresión de que estaban ahí a su suerte. Rollo, las vivas con las muertas y sálvese quien pueda. Pero una mala pinta que luego, pues eso, piensas en la publicidad y en lo que nos venden. Y es patético cómo nos toman el pelo. Cuéntame más respecto a la suciedad. Lo que hemos visto es una suciedad extrema, ¿no? Las estructuras donde duermen las gallinas, uno supone que son, pues eso, a lo mejor de metal, ¿no? Pero están llenas de mierda. Llenas de mierda, llenas de polvo, miras para arriba. Y también pues telarañas, polvo en suspensión, mucha porquería. Y bueno, y aparte es eso, que ahí hay gallinas, hay ratas, hay erizos por ahí también dando vueltas. Había una rata medio enterrada, que, o sea, en plan esto que es, ¿no? Y me dio por cogerla y estaba, o sea, sí, vi que era una rata por la cola, pero vamos, huesos, que la cogí y digo, vale, esto lleva aquí 1000 años. Es decir, yo creo que no limpian. Pero lo que está claro es que aquello está lleno de mierda. El que sea que tiene que recoger eso, llevaba sin pasar por ahí, no sé, daba la impresión de que mucho tiempo. Terrible, de hecho cuando salí de allí, luego me fui para mi casa y ese olor me quedó durante días. Irme a mi casa y recordarlo todo como una pesadilla. O sea, yo me imaginaba que aquello estaba mal, pero no tanto. O sea, o no hay inspectores o si van, firman que está todo bien, porque es que no es posible. No es posible que esto sea legal. ¿Tú conocías de un poco la situación de este sitio? Hombre, sí, vas leyendo cositas o te llega información y tal. Entonces era como voy a comprobarlo por mí misma, porque lo que pueda leer o lo que pueda oír, bueno, puede ser medio verdad. Pero al final, pues, lo que uno ve, ¿no? Es lo que se cree. Cuéntame, decidiste instalar unas cámaras ocultas. A ver, necesito saber si aquí viene alguien a limpiar. Si viene alguien a ver cómo están las gallinas. Si alguien les abre. Si es verdad esto de que les abren para pasear o si realmente se quedan aquí todo el día. Quería saber eso, si realmente ahí va alguien. Y la única manera pues era poner cámaras y ver quién entra, quién sale y qué hacen y qué no hacen. Las cámaras nos desvelan una verdad inquietante. Documentan días enteros donde las gallinas camperas no salen al exterior. De nuevo, la granja incumple la legislación. ¿Cuántos días de su vida habrán salido estas gallinas al exterior?
¿Cómo crees que se compara lo que tú has visto respecto a la imagen que puede tener la gente sobre las gallinas camperas? Es que bueno, a mí me da mucha rabia la publicidad que se hace de las gallinas camperas, porque es decir, en los envases mismos te ponen el dibujito o la foto de la gallina feliz estupenda con el plumaje brillante encima de la hierba, y es que no tiene nada que ver. Es decir, aquello parecía un campo de concentración. Conozco gente que dice, bueno, pero yo solo compro huevos de gallinas felices. Dices, pues felices. Es que tú no has visto nada. La falta de higiene, la dejadez, la crueldad, en definitiva la negligencia, era evidente. Pero, ¿cómo sabemos dónde se venden estos huevos? Las imágenes de nuevo arrojan luz sobre esto. Grandes supermercados venden huevos de esta granja, y las etiquetas de los productos lo confirman. En el Registro General Sanitario de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, confirmamos que el código de los cartones indica que los huevos proceden de esta granja. Vemos cartones con gallinas en el campo y el aclamado sello de bienestar animal. Hablamos sobre ello con asociaciones en defensa de los animales. Al estar las gallinas en suelo y camperas, las venden con un sello de bienestar animal, Animal Welfare. Es una empresa privada que da este sello, ¿no? Y tú compras la cajita con bienestar animal. Pues esto, nos pusimos en contacto con la empresa para decir qué seguimiento se hace de este bienestar animal. Bueno, pues hacían una inspección al año y dice, en algunos casos se hace sin avisar. Nos preocupa seriamente el estado de esos animales, porque bueno, tienen certificado esta explotación de bienestar animal, y obviamente nos gustaría saber hasta qué punto realmente se está cumpliendo con todos los requisitos que tienen que tener para tener ese sello. Y obviamente por las imágenes que vimos nos surgen serias dudas de que realmente se estén cumpliendo. ¿Y qué buscas con que salgan a la luz estas imágenes? Que sepan que lo que nos venden del bienestar de las gallinas felices y las camperas, y que no, que esto es solo una mentira, y que la gente al comprar huevos pues está contribuyendo a que esto siga sucediendo. Entonces tiene que saber lo que hay y luego ya que decida, pero tienen que saber lo que hay. Estos señores no tienen la capacidad de las leyes para ellos, ¿no? Tienen una ley, no la están cumpliendo, que cesen la actividad, punto. No queremos otra explicación, ni queremos multas, no, cesa de actividad. Es que no hay otra opción para mí, o sea, para mí cualquier otra opción que la administración autorice es prevaricación. O sea, a mí me están privando de mis derechos, y como a mí, al resto de los vecinos del término municipal de Llullmayor, y lo saben. Hacer hincapié en el consumo responsable. Al final, el consumidor creo que no sabe realmente lo que está consumiendo. O sea, él va al supermercado y se cree que ese cartón de huevos ha venido así porque ha venido, pero no sabe todo lo que hay detrás de ese cartón de huevos. No sabe que hay gallinas explotadas, encerradas, que no ven la luz del sol, que se están picoteando, que su esperanza de vida se ve reducida, que están pasando un infierno simplemente por un cartón de huevos. La campaña debe ser global para que el consumidor además no consuma eso, porque no es un tema de maltrato puntual, esto es de cómo se gestionan las macrogranjas. La postura de Satya es avanzar hacia un modelo más ético, sostenible y justo con los animales. Entonces creemos que avanzar hacia una alimentación basada en plantas, a fomentar todos estos modelos, sería lo más lógico en este caso. Suciedad extrema, cadáveres acumulados durante semanas, ratas, moscas y gallinas camperas que no salen al exterior durante días y días. Quejas vecinales, alegaciones y demandas después, las multas no han conseguido poner fin a la pesadilla de Llucmajor. A los consumidores nos llega la imagen de bonitos cartones de huevos, donde leemos bienestar animal o gallinas camperas. Utilizan estas estrategias de marketing para incrementar las ventas de productos de origen animal. Pero tras todo ese envase solo encontramos explotación de los animales y miles de vecinos afectados por su consumo. Basta de la complicidad de administraciones y supermercados. Firma para cerrar esta granja ya.
Esta investigación no finaliza aquí. Muy pronto, más imágenes inéditas.